Vamos a hablar sobre genes y obesidad. Primero que nada quiero decirles que me encanta platicar, me encanta dar cursos, conferencias, entonces para mí es un honor estar aquí con ustedes, me gusta contribuir a la educación, así que cualquier duda que tengan, siéntanse con confianza, aquí no hay preguntas malas, solamente preguntas que no se hacen, ¿ok? Entonces, obesidad, me imagino que en este congreso han estado viendo muchos términos de obesidad y todos concluyen en esto, que el sobrepeso o la obesidad ocurren cuando la acumulación excesiva de grasa aumenta el riesgo para la salud, llevando a comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas. Síndrome metabólico es uno de ellos. Pero ya hemos visto que no nada más la obesidad es una enfermedad de forma aislada, tiene también factores que intervienen para que se desarrolle una obesidad. Uno de ellos es el medio ambiente y no nos referimos solamente a la contaminación, nos referimos al ambiente como todo lo que rodea a un paciente. Acceso a alimentos, el acceso y la disponibilidad que tenga un paciente al alimento, la dieta que la conocemos como la alimentación habitual y por último los genes, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Existe la obesidad de origen genético? ¿Alguien piensa que existe la obesidad de origen genético? ¿Sí? La mayoría dicen sí. Vamos a descubrirlo. El tipo de obesidad que contiene un rasgo hereditario complejo influenciado por la interacción entre genética, epigenética, metagenómica y ambiente es la obesidad de origen genético. Existen tipos de obesidad que no solamente se deben al consumo excesivo de alimentos. Existen tipos de obesidad que no se refieren solamente a un sedentarismo. Se refieren también a una predisposición con una carga genética tan fuerte que a veces un paciente o una paciente no lo puede evitar. Por lo tanto, ahí estamos nosotros para entender la causa o etiología del síndrome metabólico. Existen dos tipos de obesidad génica o genética, la monogénica y la poligénica. La monogénica se refiere a cuando solamente un gen se encuentra alterado. Con un solo gen que se encuentra alterado es suficiente marcador para que la obesidad se desarrolle a lo largo de su vida. Pero la poligénica requiere de varios genes que se encuentren alterados para que esto ocurra. Como decíamos, factores del entorno son importantes, el acceso a alimentos, la disponibilidad, el agua potable, todo esto, la familia, la cultura, lo social, las características hereditarias de los padres, la complexión de los padres. Hay pacientes que pueden decir, soy de hueso ancho. Entonces, el hueso ancho también tiene una característica hereditaria, ¿sabían? O sea, no está tan lejos de la realidad. Y biología. ¿Y qué es genética? Bien lo dijeron ustedes. Es el estudio de la herencia y cómo las cualidades y características se transmiten de una generación a otra por medio de los genes. ¿Qué es un gen? ¿Han escuchado acerca de un gen? ¿Qué es un gen? ¿Qué concepto tienen de gen? Aunque no sea a lo mejor el del glosario. Pero ¿qué concepto, qué idea tienen de qué es un gen? Alguien, no se amontonen. A ver, dígame. ¿Una qué? ¿Alguien me lo puede decir más? Una región del ADN que codifica. ¿Lo leíste? Súper bien tu definición. Exacto, mira, te la voy a mostrar. Es la unidad funcional y física de la herencia. Es un fragmento de ADN que contiene información para producir una proteína, justo como tú lo dijiste. Así que no vamos tan perdidos. Ok, entonces, como decíamos, si un gen se encuentra alterado y solamente ese gen es suficiente para que se produzca una obesidad o el desarrollo de una obesidad, entonces hablamos de una obesidad monogénica, ¿ok? Pero si es poligénica, hablamos de que varios genes se encuentran alterados. Ahorita vamos a ver de cuáles genes estamos hablando. Por cierto, me pasé 2 diapositivas. Les recomiendo mucho estos sitios web, pueden tomarle foto, porque les van a ayudar mucho a revisar glosarios de genética y nutrición de manera pues oficial, verídica, entre otros, y les va a ayudar mucho para su estudio personal. GeneCards, GARD, el NIH y la Biblioteca Cochrane. Entonces, ¿de qué genes estamos hablando? El primero del que quiero hablar es el receptor de melanocortina. La melanocortina y la leptina tienen 2 funciones y sus funciones son regulación del hambre y saciedad. Y también el gen de la propiomelanocortina, que es el POMC, también tiene que ver con el hambre y la saciedad. Y por último, el EPR, que es el receptor de leptina, tiene que ver también con esto.
Estos genes se expresan en distintos tejidos del cuerpo humano y dependiendo su grado de expresión, variabilidad fenotípica es como va a inducir un desarrollo de obesidad. Entonces, por ejemplo, el gen de leptina se encuentra expresado en tejido adiposo. Es considerado lo que se llama adipoquina o adipocitocina. El gen de leptina es importante. ¿Por qué? Porque al circular, como dice aquí, en proporción a la masa grasa, o sea, el tejido adiposo, es como va a activar hambre y el eje neuroendocrino para regular saciedad. Entonces, si el gen de leptina se encontrara mutado, translocado, con una delesión, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos tener una alteración en el eje neuroendocrino de hambre-saciedad, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahorita o vamos muy bien, muy rápido? Ok. El de receptor de leptina. Todo gen tiene su receptor también. Los genes no actúan solitos. Los genes requieren una interacción con el medio ambiente, o sea, el entorno, la dieta, el estilo de vida, la cultura, el acceso a alimentos, agua potable, lo que ya les mencionaba, para que un gen se pueda expresar. Entonces, hay algo que se llama nutrigenética y nutrigenómica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo han escuchado? ¿Cuál es la diferencia? Alguien ahí está diciendo que sí. Está viendo el celular y está diciendo que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Ay, no le escuché. ¿Qué dijo? Genómica es de alimentos y genética es de la genética. Ok. Gracias. Pues sí. Entonces, nutrigenómica tiene que ver con cómo incide todas las ciencias ómicas sobre nuestra alimentación y tiene que ver también con el genoma de un humano. El genoma es el mapeo completo del ser humano biológicamente hablando. Pero nutrigenética habla también sobre la interacción fármaco-nutriente, por ejemplo, nutriente-gen, gen-nutriente, esas son las relaciones que tienen. Hay nutrientes que modifican o modulan la expresión de genes, por ejemplo el zinc. El zinc y el selenio, por ejemplo, se encuentran en las nueces de la India, por ejemplo, o nueces de Castilla, y esos también tienen una incidencia sobre la caja Tata para la biología celular y el desarrollo de cada célula en el fragmento de ADN. ¿Okay? Entonces el zinc es uno, la vitamina C es otro regulador importante, las proteínas, otro regulador génico importante. ¿Qué otro? Los ciertos lípidos, como los lípidos con capacidad antioxidante, omega 3, por ejemplo, tienen una incidencia en la regulación génica. Ahí nosotros podemos traer como nutriólogos con un enfoque adicional, además de nutriólogos clínicos, dietistas y demás, podemos tener ahora un enfoque genómico todavía más completo en nuestra consulta. ¿Ok? Luego hablamos del EPR, tejido adiposo, se expresa en tejido adiposo y cerebro mediante una señalización, es el receptor de leptina. El MC4R, el receptor de melanocortina, se expresa en sistema nervioso central, liga péptidos de melanocortina y proteína de agouti para mediar el comportamiento del hambre o apetito. Y luego el gen de la propia melanocortina, el último, POMC, hipotálamo y glándula pituitaria, es procesado a péptidos de melanocortina para señalizar MC4R en el cerebro. ¿Hasta ahorita vamos bien? Muy bien. Ahora, signos y síntomas clínicos relacionados a la obesidad. Como bien decían en ponencias anteriores, la obesidad no se genera por sí sola, tiene un ambiente obesogénico que incide sobre el individuo y así es como que se desarrolla todo este proceso. Pero signos y síntomas que podemos notar, por ejemplo, así de lejitos en una persona con obesidad, pues ya conocemos la famosa acantosis nigricans, ¿no? Es una acantosis pigmentaria que se pudiera ver en los surcos de la piel, en los codos, aquí en el área del cuello, es común verlo porque es un signo también relacionado a resistencia a la insulina. Ahora, tiene que haber un diagnóstico diferencial, no porque veamos una manchita en el cuerpo de alguien, ya tienes resistencia a la insulina, no necesariamente. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, ver factores de riesgo que están alrededor de la persona y entonces llegar a una conclusión. Segundo signo clínico, las estrías, que es muy notorio verlas. A veces las estrías son un indicador de que el cuerpo ha estado pasando por fases de cambio abruptas, rápidas, como una pérdida de peso abrupta o un aumento de peso también progresivo. Esto habla de estrías. Y obviamente el tejido adiposo subcutáneo, que es muy notable verlo en el área de la facies, o sea, el rostro, el cuerpo, adiposidad central, que ya lo hemos visto mucho, entre otros. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Hay preguntas?
Ok, al final me pueden preguntar qué dudas tienen sobre genética y lo abordamos. Entonces, hablando de la leptina, la famosa leptina, creo que ya la hemos escuchado muchas veces, pero la leptina, lo interesante que tiene es que al cambiar los niveles séricos de, por ejemplo, grasa en forma de triglicéridos, es como también se expresa la leptina. El receptor de leptina tiene vías de señalización. ¿Qué significa eso? Significa que puede ser sensible al entorno y a los niveles séricos de otros nutrientes para entonces cambiar, vaya su función. Entonces, si la leptina puede cambiar esto y sus niveles, también cambia la adiposidad. ¿Qué significa? Que la grasa blanca o tejido adiposo va en función de los niveles de leptina también. Entonces tenemos que aprender también a diagnosticar y ver laboratorios mucho más específicos, sensibles, que nos hablen también sobre temas indirectos genéticos. ¿Okay? La concentración de leptina en el tejido adiposo puede regular hambre y saciedad en un individuo o persona. Y existe una ruta llamada ruta metabólica leptina y propiomelanocortina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del hambre y saciedad nuevamente. Hay neuronas de POMC o propiomelanocortina que se expresan con la EGRP, que es proteína de agouti, dentro del núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo, ¿sí? Actúan para detectar los niveles de leptina de los que estamos hablando y reflejan el tejido adiposo. Esas neuronas envían señales aferentes o eferentes que expresan el MC4R, por eso es que todos están ligados. Dijimos que un gen no actúa solo, ¿verdad? Entonces los genes están ligados entre ellos en continua comunicación para codificar proteínas en el cuerpo, ya sea proteínas con potencial de saciedad o potencial inhibidor de la saciedad. ¿Por qué creen que los fármacos actúan inhibiendo el hambre y potencializando la saciedad? Porque actúan a nivel hipotalámico muchos de ellos. Por eso es importante entender esto, porque de hecho, si entendemos esto, entendemos farma, entendemos bioquímica, ya la tenemos hecha en ese sentido. Y aquí tenemos esa ruta de la que estamos platicando, tejido adiposo. Ahí es donde se está encontrando la leptina y el POMC. Y del tejido adiposo, dependiendo los niveles, vaya, el tejido adiposo también está irrigado por vasos sanguíneos. Entonces, si el tejido adiposo detecta que hay bajos niveles de leptina o aumentos, entonces de ahí es donde va a partir la privación o la ingesta de alimento. Además de estos efectos de los que estamos hablando sobre el adipocito, también se reduce el tamaño de los adipocitos. ¿Han escuchado de personas que dicen es que la grasa no se quema? En realidad los adipocitos cambian de tamaño, ¿lo han escuchado? En realidad es parte de la verdad. Los adipocitos no es que se vayan, no es que la grasa se quemó y se fue, es que cambia su morfología, su tamaño, su densidad y cambia la composición de la misma. Lo mismo ocurre con el tejido muscular. Si, por ejemplo, los niveles de glucógeno y grasa disminuyen, por lo tanto la persona se va a bajar de peso, lógico, ¿no? Pero esto ocurre a través de un nivel molecular donde no cambia nada más el hecho de que quemaron grasa, sino que los adipocitos disminuyeron de tamaño. Eso tiene que ver también con leptina, por eso es importante conocer la genética. Hablando del hipotálamo, les mencionaba el núcleo paraventricular, el ventromedial, y aquí están estos tres, ahora sí que participantes, leptina, insulina y grelina. ¿Qué hace la grelina? ¿Lo han visto? Ajá, hace que te dé hambre. Y leptina es lo contrario. Insulina, ¿qué función tiene? Ajá, disminuir niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué insulina está enrolada con leptina y con grelina? ¿Tienen alguna idea? Para saber cuándo hay un aumento de glucosa. Ok, ¿está relacionada con la obesidad? Totalmente. Lo que pasa es que insulina, para codificar insulina también se requieren genes. Se requieren genes y factores de crecimiento como el IGF-1, IGF-2, similares a la insulina, para que también pueda haber ya sea una resistencia o al contrario una sensibilidad a la insulina. Actuando de manera enfocada sobre la genética es donde también se puede realizar un cambio en la resistencia a la insulina y por lo tanto sensibilizar a la célula y a los receptores de la célula, los TLRs, para que pueda ingresar la glucosa y no esté alta a niveles séricos. Es entenderlo desde un punto de vista molecular. Ahí vemos del lado izquierdo
vemos, por ejemplo, los receptores de leptina y los receptores de insulina. Todos esos receptores tienen que ser sensibilizados para que el nutriente, o en este caso el soluto, que es la glucosa, pueda ingresar a la célula. Si no son sensibilizados o hay un error en la codificación del mismo receptor para que se encuentre cerrado, va a haber de ley una resistencia a la insulina, una hiperglucemia crónica y entre otros tipos de signos y síntomas que pudieran llevar, como ya mencionaron las ponentes, polidipsia, polifagia, que ya es por entrada, sí, poliuria, ¿sí? Entonces, es todo lo que hemos visto, solo que desde un punto de vista molecular. ¿Qué es la obesidad sindrómica? Es la obesidad grave asociada con fenotipos adicionales. ¿Qué es un fenotipo? ¿Han escuchado la palabra fenotipo o genotipo? ¿Qué es un fenotipo? Exacto, es todo lo visible. Eso es un fenotipo. Entonces, un fenotipo es todo aquello que es el resultado de la interacción de genes con la biología del cuerpo. Y el genotipo es todo lo que conforma genéticamente el cuerpo, ¿sí? Lo fenotípico es lo que podemos observar, lo que ya está expresado. Y lo genotípico es lo que está dentro del cuerpo, que no lo podemos ver, pero lo podemos cuantificar. Muy bien. Entonces, la obesidad sindrómica es la obesidad asociada con fenotipos adicionales, como anomalías del desarrollo. Ahorita vamos a ver unas fotos muy interesantes. Hay ejemplos, por ejemplo, el primero, síndrome de Prader-Willi. El segundo, síndrome de WAGR y síndrome de Albright y Bardet-Biedl. Ahorita vamos a ver. ¿Hay alguien iba a tomarle foto? Y le quité. Ahí está. Perdón. Vamos a ver estos 4 ejemplos y ahorita vamos a ver más fotos de ello. Normalmente son congénitos, son ya con una carga hereditaria fuerte, no se desarrollan de la nada, no se desarrollan en la adultez, se desarrollan desde lo hereditario. ¿Alguien levantó la mano? Ok. Entonces vamos a ver esas patologías. El primero, síndrome de Bardet-Biedl. Es una ciliopatía autosómica recesiva. Autosoma y cromosoma se refieren a los cromosomas del cuerpo, algunos sexuales, otros no sexuales, caracterizados por distrofia retiniana, distrofia de retina, obesidad, polidactilia, disfunción renal y dificultades de aprendizaje e hipogonadismo. En adultos podemos ver algunos otros trastornos como síndrome de Cushing, que no meramente es solamente genético, tiene otros factores asociados. Síndrome de Albright, por ejemplo, es una condición genética que afecta huesos, piel, sistema endocrino, provoca una pigmentación color café con leche y formación de tejido cicatricial en huesos, que se le denomina displasia fibrosa. Función irregular de glándulas, otra disfunción de glándulas vemos aquí. Ahorita vamos a ver por qué está asociada a las glándulas y la obesidad. Síndrome de Prader-Willi también es uno de los más comunes. Se caracteriza por una hipotonía o tono muscular débil, dificultades para alimentarse, crecimiento deficiente y retraso en el desarrollo. Y Wilms-Aniridia. Síndrome de Wilms-Aniridia es un síndrome genético raro donde existe predisposición a afecciones como neoplasia. ¿Qué significa neoplasia? Cáncer. Anomalías oculares distintivas y o discapacidad intelectual. ¿Qué tienen en común todos estos? Todos tienen afecciones monogénicas o poligénicas. Entonces, entre ellos es común el hipogonadismo, es común la distrofia renal, es común que las glándulas suprarrenales se encuentren alteradas en tamaño, morfología y función. ¿Por qué? Porque ya dijimos, los genes codifican para proteínas, codifican para tejidos, para el desarrollo de tejidos. Y mientras hay una gesta y un desarrollo, ahí es donde incide el cambio en la morfología y el fenotipo, de que va a ser el fenotipo del paciente, de la persona. Ok. Ahora el balance energético, ya hablando sobre adultos. ¿Qué es el balance energético? Básicamente es la relación entre la ingesta y la quema de calorías. Un alimento por naturaleza va a tener calorías, todos lo sabemos, lo tenemos muy grabado. La quema de calorías también tiene una incidencia genética. Ok, porque hay personas que te pueden decir, es que yo hago mucho ejercicio, es que voy al gimnasio todos los días, como bien y no bajo de peso. Una vez ya me tocó atender a una paciente que tenía un problema de una situación, tenía ácido úrico elevado y edema periférico, o sea, en manos y pies, muy notorio. Esta paciente, por más que quería, no podía bajar de peso.
checamos laboratorios y verificamos cuál era la causa. No era meramente genética, pero sí molecular. Por lo tanto, se incidió el tratamiento en eso, y es emocionante cuando un tratamiento nutricional también es molecular, no solamente del fenotipo que ves, que es lo visible, sino y ahondar en laboratorios clínicos, del entorno, como ya dijo la ponente. Todo eso nos va a ayudar a entender más al paciente o la paciente. El balance energético tiene más que ver con esta relación ingesta y quema. Entonces, una ingesta de alimento, cuando es mayor a la quema de calorías, se le considera un balance energético positivo. Pero cuando la quema de calorías es mayor a la ingesta de alimento, entonces hablamos de un balance energético negativo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto en genética y qué tiene que ver? La genética está envuelta en todo, hasta en la quema de calorías, hasta en las ganas y el apetito, hasta en ahora sí que el ánimo para ir al gimnasio. En eso también incide la genética. Hay factores heredables o hereditarios como la depresión, ¿sabían? También la depresión tiene una carga genética importante. La ansiedad, por ejemplo, también. El receptor de leptina va a tener esta incidencia en la parte hipotalámica y también circulante en tejido adiposo y alrededores. Una vez que los descensos o ascensos de leptina estén activados, el tejido adiposo y el sistema nervioso central lo van a identificar y entonces van a actuar ya sea o inhibiendo el hambre o aumentando el apetito, dependiendo de la regulación, ¿no? Así es como vamos a tener un control sobre la ingesta y actividad para la quema calórica. Ahora, hay vías de inhibición para los receptores. Una de ellas son algunos fármacos. Existen fármacos que inciden sobre la actividad genética, fármacos que pudieran alterar cambios en el orden y secuenciación de genes, fármacos o estilo de vida que pudieran estar alterando esto. También la ingesta de alimento incide en la genética, no solamente los genes sobre la comida. El cómo nos alimentamos cambia incluso nuestra genética. Hace que de pronto en el fenotipo veamos verruguitas, por ejemplo, veamos las estrías de las que estamos hablando, las coloraciones y las manchas pigmentarias. Eso es lo que hace la genética. ¿Qué es orexigénico y qué es anorexigénico? ¿Habían escuchado esos términos? Orexigénico es aquello que nos hace comer y anorexigénico lo contrario, lo que nos inhibe el apetito o no nos hace comer. Las señales orexigénicas también están reguladas por genes, como ya decíamos, la proteína de Agouti es uno de ellos, el receptor de leptina, el propio melanocortina, el CART. Todos ellos tienen una función orexigénica o anorexigénica. Las señales orexigénicas nos llevan al apetito y las anorexigénicas lo inhiben. Como les mencionaba, por eso en farmacología ocurre que existen fármacos anorexigénicos u otros orexigénicos. Los por ejemplo, psicotrópicos, por ejemplo, ciertos antibióticos también tienen esta incidencia en la parte orexigénica o anorexigénica. Hay ciertos fármacos, psicofármacos que hacen que aumente el hambre, de hecho. Me tocó también otra persona una vez, yo con mis pláticas de los pacientes, pero una persona que tenía depresión y no lo sabía. Entonces en consulta yo le dije, ¿sabes qué? El psicólogo, porque yo te puedo ayudar, pero no puedo hacer todo. Entonces fue el psicólogo y cuando se descubre que es depresión le dan un fármaco y con ese fármaco, ¡pum!, le empieza a dar hambre. Cuando iba a la nutrióloga, o sea, conmigo, no tenía hambre. Y cuando va al psicólogo y le dan el fármaco de volada, hambre, 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 y luego ya no volvió, ¿no? Porque yo creo que empezó a engordar, a subir de peso, ¿no? Y dije, pues qué bueno, porque al menos está tratando algo, una deficiencia, un desbalance químico que era importante de actuar sobre él. Ya después que vuelva, pues súper bien, si no, pues no pasa nada, pero lo que quiero decir es que hay fármacos que inciden sobre el genotipo y el fenotipo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Bueno, existen tipos de tejido adiposo o de grasa blanca, según su número de mitocondrias. Biología celular está ligado a genética también. Por ejemplo, el adipocito blanco tiene más una función de reserva, mientras que los adipocitos beige o marrones tienen una función más energética porque tienen un mayor número de mitocondrias. La mitocondria tiene una función energética, producción de ATP, o sea, y utilización de sustratos como glucosa, como ácido láctico, entre otros. El músculo en el ciclo de Cori también ocurre lo mismo, utilización de lactato también para crear nuevas sustancias energéticas y ATP. Entonces, lo mismo ocurre en el tejido adiposo pardo o marrón.
¿sí? Por eso es importante conocerlo. Igual en el tejido adiposo, según el número de mitocondrias, también el número de genes que codifican para proteínas de ya sea enzimas, hidrolasas, lipasas, codifican para proenzimas o prohormonas, por ejemplo, simógenos, por ejemplo. Entonces, ahí la importancia de entender que el tejido adiposo no es malo, tener grasa no es malo. De hecho, un porcentaje muy bajo de grasa sí nos lleva a un riesgo también. Por lo tanto, entendamos que hay un balance en el tejido adiposo, tejido muscular y óseo. Ahora, ¿qué estrategias terapéuticas podemos tener como nutriólogos en esta situación? La primera es conocer el contexto psicopatológico, genético y situación clínica de la paciente. Si de simple forma no tenemos nosotros a la mano algún tipo de laboratorio genético, no pasa nada. Con otros indicadores podemos entender la genética del paciente, por ejemplo, en la historia clínica, preguntándole sobre antecedentes hereditarios y familiares, qué riesgo, ahí vamos calculando el factor de riesgo que pudiera tener la paciente o el paciente. Segundo punto, identificar factores de riesgo pertinentes hacia la obesidad. Preguntarle, paciente, ¿quién de su familia ha padecido, si es que alguien ha padecido, problemas del corazón, aterosclerosis, infartos, cáncer? Son rasgos hereditarios también. Depresión, hay que preguntar, depresión o problemas psicológicos como ansiedad, atracones, TCAs, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria. Todo eso es importante identificarlo en una historia clínica. 3, trabajar mediante el uso de herramientas genéticas, las que conozcamos, laboratorios, entre otros, conocimiento, herramientas visuales, entre otros, y que la paciente pueda estar enterada o el paciente que se le está diagnosticando o revisando. Y 4, crear nuevas estrategias o dianas terapéuticas en cuanto a genética nutricional. Muy bien. Entonces, ¿qué nos llevamos en conclusión? Que la genética tiene una aplicación tanto molecular, biológica y fenotípica, o sea, de lo que es visible, del humano visible, ¿verdad? Segundo, que lo podemos aplicar a entender molecularmente el hambre y saciedad, el eje hambre y saciedad con leptina, grelina, insulina. ¿Okay? Cuarto, o tercero, me quedé en tercero, que podemos tener un abordaje más completo mediante una historia clínica que identifique factores de riesgo y aplicarlo y entender el entorno del paciente. ¿Okay? Además de la carga genética, la verdad es que la genética no siempre va a determinar el rumbo de una persona, porque si una persona puede cambiar sus hábitos, entonces ahí ya tenemos algo de ganancia. No solamente decir es que tiene este problema genético, como quien dice es que tengo tiroides, tienes tiroides, pero puedes cambiarlo, y si todos tenemos tiroides, ¿no? Entonces, cambiar eso, cambiar la actitud del paciente o la paciente, hace que entonces no endiosen su enfermedad, sino que también cambien la estrategia de la enfermedad y la lleven a un rumbo clínico favorecedor para su salud. Y ahí es donde nos metemos nosotros. Así que espero que de verdad esta exposición les haya sumado a ustedes valor en conocimiento crítico para que lo puedan utilizar para su consulta, para sus proyectos o alguna investigación. Algunos están haciendo tesina, ¿no? Aquí. Entonces, si a alguno le interesa la genética, mándenme un mensaje y platicamos más sobre el tema para pues su investigación. ¿Okay? Muchas gracias y eso sería todo.